Bueno, vamos a desarrollar esta sesión. Eh, me in- bueno, eh, opté por esta forma para poder desarrollar esta parte de la sesión de ayer de nuestro curso, Mediación Intercultural, nuestra sesión 2, porque no alcanzamos a revisar los aportes del maestro Adolfo Albán. Este texto, que se denomina Epistemes Otras, Epistemes Disruptivas, es un trabajo, una ponencia del año 2006 y van a ver en su discurso su afinidad con todo lo que es el pensamiento decolonial. Entonces me interesaba que podamos reforzar, ponerlo en diálogo con Quijano, ponerlo en diálogo con los conceptos que hemos venido conversando, colonialidad, colonialidad del poder, del ser, del saber, interculturalidad crítica, para que pueda alimentar lo que va a ser su trabajo, su primer trabajo de curso, este ensayo breve. Bueno, yo les decía que el maestro Albán va a posicionarse como un artista afrocolombiano y doctor en estudios culturales. Sus aportes son maravillosos, ahora lo van a ver. Breve trabajo, vamos a recorrer algunas de sus ideas, solo lo que, bueno, a mi juicio, considero relevante para esta parte del curso, ¿no? Él dice de que la modernidad, si bien se erige como aceptado y universal, tiene un lado oscuro, ¿no? Y precisamente el lado oscuro es la colonialidad, ¿no? Vayamos asociando con ese esquema que les mostré ayer, donde la colonialidad, de acuerdo a Dussel, de acuerdo a Quijano, instala la modernidad, ¿no? Me refiero a desde el acontecimiento de la colonización en estos territorios. Y ese lado oscuro precisamente es clasificador, va a despojar a las poblaciones originarias o las poblaciones que estaban en estos territorios de todo lo que tenían en el sentido más amplio, ¿no? Posesiones, pero también posesiones culturales, epistémicas y con una tendencia a la homogenización. En línea con lo que decía Catherine Walsh, este conocimiento, el conocimiento como se instala con la colonización y luego en los procesos de construcción de república, va a tener color. La producción del conocimiento tiene un origen, cuando es no occidental, entonces se va a considerar inferior. Esto va de la mano con lo que denominamos una infantilización de los pueblos, ¿no? El colonizador, frente a las poblaciones despojadas, las va a reconocer no solamente como poniendo en cuestión su humanidad, sino además carentes de conocimientos, carentes eh, 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 de una serie de atributos que se asumen como adecuados, ¿no? Normas, comportamientos salvajes por eso, y esto tiene que ver con justificar la necesidad de ser dominados, de ser sometidos y de decidir por ellas y ellos porque no son capaces, ¿no? Por eso se habla de la infantilización de los pueblos. En Latinoamérica y el Caribe se va a considerar que hoy es viable, ¿no? Esa occidentalización del conocimiento y la mirada estructurada desde un lugar de poder se va a considerar, pues, Latinoamérica es un país que va a modernizarse. Latinoamérica y el Caribe va a caminar hacia la transformación porque va a dejar atrás el pasado es representado por los pueblos indígenas y los pueblos negros en tanto atraso, y entonces bajo un sentido lineal del tiempo, Latinoamérica caminará, tiene un alto potencial hacia su modernización. Entonces, estas ideas en Albán dejan muy claro esa instalación de la colonialidad como poder, saber y ser.
esta cita de la página 24 me parece que es muy importante. Dice, evidentemente hay una racialización y una localización geográfica que ubica a determinados grupos en lugares sociales y físicos específicos de manera poco casual, construyéndose relaciones de poder que dan como resultado marginación, exclusión social y negación de las particularidades de amplios sectores poblacionales en lo relacionado a la lengua, formas organizativas, tenencia de la tierra, legislaciones propias, cosmogonías y sistemas productivos, categorizándolos como insignificantes y dejándolos por fuera de la historia o reduciéndolos al pasado. Entonces creo que este fragmento sintetiza muy bien la postura de Albán frente al acontecimiento colonial, a la instalación de la colonialidad y a la forma en que las asimetrías sociales y de poder se instalan en estos territorios. Nos habla de tres expresiones claras de la asimetría de poder. Uno, esta contraposición civilización-barbarie que está presente en toda la narrativa de la historia, en la forma en cómo hemos conocido y cómo nos hemos apropiado de la historia, ¿no? La República va a procurar que esos bárbaros, los bárbaros, alcancen el estadio de los civilizados, ¿no? Vendría a sintetizar que incluso instaladas las repúblicas ya libres de la colonización, esta narrativa quedó, ¿no? Quedó. Y por eso el proyecto modernista de república tiene esta orientación, ¿no? De que los pueblos que quedaron en ese atraso, los indígenas y las poblaciones negras, transiten hacia una civilización. Por eso se habla de que ese proyecto modernista de república es civilizador, ¿no? Civilización entendida como dejar atrás todo el bagaje, toda la cultura de estos pueblos y ingresar a una vida citadina, a una vida que se aprecia como mejor en el comportamiento, en la conducta ciudadana, ¿no? La otra tensión que expresa la simetría de poder es la cultura versus la naturaleza. Lo oculto se asume como razón para enaltecer el espíritu. Se separa de naturaleza entendida como terrenal, como fuente de recursos, y entonces estas no están relacionadas. Fíjense que es todo lo contrario a cómo los pueblos originarios construyen y producen cultura desde su lugar en la naturaleza, ¿no? Y la otra expresión de asimetría de poder tiene que ver con este antagonismo razón y razón, ¿no? Ante el hegemonismo aplastante, estas otras epistemes consideradas irracionales quedan ocultas, quedan deslegitimadas, sobre todo por la educación, porque rechazan ese saber y se le nombra como saber, ¿no? No se les considera ciencia desde el lugar privilegiado que tienen las ciencias, porque provienen de eh, eh, los pueblos considerados en atraso. Nos dice Albán, y esto me parece bien interesante cuando menciona a la educadora afrocolombiana Ana María Caicedo, eh, para entender cómo el saber que existe depositado en cualquier pueblo termina siendo ilegítimo y una base insuficiente para llegar hasta el conocimiento que sí es legitimado, por ejemplo, por la educación básica, por la educación superior. Y entonces Ana María Caicedo dice, yo tengo que escalar todo esto para llegar a lo científico, porque ese saber no tiene un estatus de legitimidad y de cientificidad para ser válido y reconocido.
¿no? Inclusive para otorgarnos títulos, ¿no? Que es lo que Bourdieu cuestiona incluso desde los años 70. Entonces, lo que nos dice el BAN, no se trata de sumar esos conocimientos que nos ofrece la cultura occidental muy rica, con las cuales nos formamos todos, ¿no? Al proyecto hegemónico, sino se trata de interpelarlos, confrontarlos. Se trata de un proyecto que él denomina alteractivo, no alternativo, sino alteractivo. Esto es muy interesante, ¿no? Mucho de lo que se ha planteado como derecho a la educación, esas luchas por acceder en iguales condiciones a la educación básica instalada por el sistema escolar, luego también por el sistema de la educación superior, han llevado a los pueblos por décadas a exigir esa educación, ¿no? Entonces lo que Albán dice es, bueno, queremos esa educación para tener un mejor lugar de poder en la sociedad nacional, pero se trata de ir más allá, no solamente de alcanzar estos conocimientos, sino de interpelarlos, ¿no? Confrontarlos. ¿Y desde dónde los confronto? Desde mis propios conocimientos y mis saberes heredados de mis ancestros y que están en posesión y aún salvaguardados por muchos pueblos originarios, ¿no? Entonces, ahí es donde él coloca esta palabra, donde se trata de un proyecto alteractivo, ¿no? Diferente, pero de acción, de movilización, ¿no? Y trae a Catherine Walsh con esta pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sujeto que debemos construir? Se refiere a la educación, al sistema educativo y para qué tipo de sociedad. Y esta es la pregunta que nos persigue y que nos debe perseguir e inquietar a todos los educadores, ¿no? ¿Para qué educamos? ¿Para qué sociedad educamos? ¿Para la sociedad hegemónica, ¿no? Que no necesariamente valora las diversidades? Eh, ¿O estamos aún en un proyecto civilizatorio modernista? ¿No? Entonces ahí está este frente a la homogenización, entonces, que lo hegemónico sea lo diverso, ¿no? Es decir, la norma debe ser la diversidad, lo común debe ser la diversidad, ¿no? No una imposición de algo que ciertas clases, ciertos grupos en el poder han instalado como lo normal, lo adecuado, lo moderno, ¿no? Entonces, ¿desde dónde? Esta diversidad desde las lenguas y los lenguajes, desde los territorios, por ejemplo, lo local, desde lo local, ¿no? Versus ese pretendido universalismo absoluto, desde lo local también como una fuente de conocimiento, construyendo los territorios mismos, en los hechos, en las colectividades, es donde se crean los territorios, ¿no? Me gusta mucho esta idea porque los territorios no es algo acabado, no es un territorio de determinados metros cuadrados o hectáreas, sino el territorio lo hacemos todos, ¿no? Eh, También nos plantea la diversidad desde los orígenes y también desde la casa adentro, ¿no? Esta idea es muy bonita, porque en la casa también hay una producción, en la casa también está presente la cultura, las lenguas, el conocimiento mismo. Nos plantea eh, eh, que lo diverso sea hegemónico desde las prácticas, las múltiples formas de hacer, de qué hacer, de transformar y, por supuesto, desde la creación histórica. Y a manera de lecciones para nuestro accionar en la mediación intercultural, entonces vamos recuperando estas ideas de Albán. La mediación no intercultural, ojo con eso, puede legitimar e instrumentalizar la asimilación hegemónica. Por eso es que planteamos una mediación intercultural.
porque de lo contrario, solo estará planteado el punto de vista del mediador desde una sola forma de entender la cultura, desde una sola forma de generar, de crear sociedad o de abordar el conflicto o las situaciones en las cuales convivimos diversidades, ¿no? La mediación intercultural reconoce las culturas de los actores, pero no deja de reconocer quiénes detentan el poder, cómo se distribuye el poder entre los actores de la mediación. La mediación intercultural identifica lógicas otras de existencias, de economías, de producción del conocimiento, de agencia política, de identidades, etcétera, ¿no? Entonces, eso les decía en la clase, ¿no? No es un reconocimiento superficial de los sujetos, ¿no? Estos señores de la comunidad X, ¿no? Estos señores de la empresa tal, estos vecinos del distrito tal, sino quiénes son en realidad estos sujetos en toda su producción, ¿no? Y la mediación intercultural no admite silencios, tampoco puede silenciar. Y tampoco se trata de un enconchamiento étnico-cultural, nos dice, usa este término Albán, ¿no? Es decir, encerrarnos para solo mirarnos entre los que nos reconocemos iguales, ¿no? Iguales en cultura, iguales dentro de un territorio, sino es una apertura a toda la diversidad, desde cualquier punto de vista, desde el actor con menos poder, desde el actor con más poder o desde la institución que asume un rol mediador. Y a manera de lecciones, entonces se trata de reconocer los procesos de resistencia y reexistencia. Esta palabra es muy poderosa, sobre todo hoy. Es decir, para Albán, reexistencia significa reelaboración de la vida en condiciones adversas, ¿no? Es decir, los pueblos que fueron sometidos, silenciados, subalternizados, en palabras de Spivak, no solamente resisten, ¿no? No solamente aguantan y permanecen y reservan, preservan mucho de su cultura, sino que además reexiste. Es decir, en ese sometimiento, en esa marginalidad, en esa exclusión, en esa explotación, las personas siguen haciendo y generando vida, ¿no? Se trata entonces también de proyectar que las personas y colectividades deben ocupar un lugar de dignidad en la sociedad, ¿no? El tema del poder, el tema de la igualdad, se resume en eso, en que todas las personas ocupemos lugares de dignidad. Y explorar otros lugares de enunciación que no han sido parte de nuestros procesos formativos y abrirnos a la pluralidad. Desaprender para reaprender. Darnos a nosotros mismos como sujetos sociales, mediadores o involucrados en procesos de mediación o no, o en nuestra vida cotidiana, la oportunidad de acoger, de incorporar, de desmantelar si es necesario, cuando sintamos y creamos necesario, nuestros propios prejuicios, estereotipos, abrirnos a beber de otras fuentes del conocimiento, de otras epistemes que nos ofrecen aquellas culturas que han ocupado históricamente lugares marginales de poder.